Hola a todos, muy bienvenidos a este estupendo seminario que estamos teniendo. Ya van 2 días y medio, ya pasamos, ya casi completamos los 3/4 de simposio. Este simposio de innovar para el bien común y el desarrollo sostenible. Y ahora bien toca este panel estupendo que tengo el honor de moderar, porque se trata de todos, de muchos, digo, los 3 líderes en sus ámbitos de acción. En primer lugar, permítame referirme a Mónica Flores Barragán, invitada aquí nuestra, presidenta de Manpower para Latinoamérica, Manpower Group para Latinoamérica. Estamos viendo ya un poquito de su semblanza, pero les digo, miembro de diferentes consejos de instituciones educativas, gubernamentales y empresariales. Ha sido presidente de la American Chamber of Commerce en México, desde luego también de la Fundación Manpower. Digamos, es colaborador y tiene libros como Cómo conseguir su primer trabajo en sus marcas, que son guías para apoyar a los jóvenes en su integración a un empleo formal, y es coautora de Consejos para Consejos. Qué nombre tan sugestivo. Reconocida como una de las empresarias más poderosas de los negocios en Latinoamérica, como una de las 500 personas que generan valor y contribuyen al desarrollo de la región, una de las 10 principales promotoras globales de la diversidad. Ha sido reconocida, distinguida por el Senado de la República y por el Women Economic Forum. Muy bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar aquí. También está por aquí mi querido Javier Prieto de la Fuente, vicepresidente de la Oxford Leadership en México. Él, digamos, también ha sido presidente de la CONCAMIL, la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, representante del gobierno mexicano ante el Consejo Consultivo de Negocios de la APEC y del Consejo Económico en Asia-Pacífico, coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación y subsecretario de Empleo y Política Laboral en la Secretaría de Trabajo, medalla al Mérito Cívico de Nuevo León, medalla Vasconcelos por la Secretaría de Educación Federal, ha sido doctor honoris causa por la Academia Internacional de Derecho Internacional, fundador de CELíder, creador de la Cátedra de Liderazgo y de la Red de Emprendedores en Televisión, y por supuesto es autor de varios libros de superación personal. Muy bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Gracias, Tomás. Muchas gracias. También está con nosotros aquí Francisco Javier Chávez Vizoso. Él es fundador de Self-Prospecting, es licenciado en Psicología y Ciencias de la Comunicación, cursó la maestría en Administración y Mercadotecnia. Él ha trabajado en la innovación de procesos productivos que ayudan a transformar la forma de hacer negocios y mejoran las condiciones de vida, el bienestar emocional de las personas y su desempeño profesional. Ha sido ponente en varios foros internacionales al respecto de la sustentabilidad en Ámsterdam, en Kampala, en San Francisco, en Bogotá. Muy bienvenido, mi querido Francisco. Muchas gracias, Tomás. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Como decías, todo un honor, todo un privilegio. Y ahora bien, ¿cómo será liderar en tiempos disruptivos y de incertidumbre a nivel global? Hoy día, en un entorno en el que se sobreponen varias crisis, la sanitaria, la económica, la social, la medioambiental y hasta la de confianza, si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia, al margen, obviamente, de la gran vulnerabilidad y digamos, la fragilidad de nuestro modo de vida, es que las reglas del juego han cambiado. Y han cambiado para no regresar, ¿no? No hay marcha atrás. La crisis por la COVID-19, entre otras cosas, nos ha demostrado que en un mundo de retos que son sistémicos y son complejos, pues todo está interconectado. Y las consecuencias pueden ser exponenciales y disruptivas para todos. O sea, no estamos ya hablando de aquí, allá, en todos lados las consecuencias se dan. En la era, digamos, de la incertidumbre, como le estoy llamando, pero yo también le llamaría de la esperanza, está aquí para quedarse. Y los negocios, como se hacen o se hacían siempre, y el liderazgo empresarial, digamos, tradicional, ya no servirá en la reconstrucción o la transformación de la economía hacia, digamos, un nuevo paradigma más responsable, sostenible e inclusivo. El mundo está experimentando transformaciones precedentes y a una velocidad pues extraordinaria, ¿no? Los retos a los que hacemos frente como humanidad
y como organizaciones son de una diversa índole. Por ejemplo, la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de los recursos hídricos, todos estos temas tratados, por cierto, en este simposio, muy atinadamente. Por otro, la desigualdad extrema, la desigualdad social extrema, las frecuentes crisis migratorias, la mayor inestabilidad política y lo que nos faltaba, ¿no? Una escalada de conflictos a tal grado que estamos viviendo nuevamente, pues, una guerra. Cada uno de estos desafíos, como vemos, pues son por sí solos enormes, pero si los tomamos de una manera en conjunto, pues resultan como inabarcables, ¿no? Nos sentimos como intimidantes toda esta situación, todo este contexto. Estos retos, al interactuar mutuamente y también con la transformación digital o lo que llamamos la revolución tecnológica, pues crean estas disrupciones sin precedentes y grandes riesgos exponenciales. Pero, y aquí viene la intervención de todos nosotros, también increíbles oportunidades para liderar y para el que sea capaz, o incluso las naciones, las sociedades, las empresas, estos líderes que sean capaces de leer las señales, de anticiparse a los cambios y transformar los modelos de negocio con una visión de creación de valor compartido y de impacto positivo tanto para las sociedades como para el planeta. Creo yo entonces que más que nunca las empresas y los liderazgos, los líderes, deben estar al lado de la solución y no del problema. Esta es la oportunidad enorme que veo el día de hoy. Para comenzar entonces, después de este contexto, una pregunta para todos. ¿Dónde y de qué manera entra a cuadro entonces de forma protagónica en todo este ámbito, en este contexto que he descrito en forma muy breve, la responsabilidad social, la sostenibilidad y lo que llamamos ahora ESG, lo que es medio ambiente, sociedad y gobernanza, todo esto? ¿Cómo entra aquí en acción? ¿Quién quiere empezar, por favor? ¿Mónica, Francisco, Javier? ¿Mónica? Eso. Bueno, creo que esta nueva tendencia hacia plasmar las estrategias ESG es una reacción a ese modelo anticuado del capitalismo puro y duro que acabas de describir, donde no solo quedó rebasado el gobierno en muchos casos, enfrentamos variables que nunca hubiéramos puesto en un plan de negocio como es una pandemia, donde la tecnología imprime velocidad al cambio y donde las diferencias sociales se hacen cada vez más extremas. Los que tienen internet y los que no, los que tienen educación, los que no, los que tienen riqueza y los que no. Y eso obliga a que las organizaciones volteen a ver aquellas áreas donde quizá o los gobiernos se han visto rebasados o se necesita un mayor impulso para trabajar por el bien común y un mejor mundo. Y es por eso que ESG tiene esta relevancia que vemos ahora. Hablando un poco ya más en términos de la empresa, ¿por qué es importante ESG? Porque es una manera de atraer talento, sobre todo las nuevas generaciones que están mucho más preocupadas por el mundo que van a tener, el mundo que están recibiendo, y mucho más decepcionadas de los líderes y de las instituciones, donde ser empleado no es algo lindo, hay que ser innovador, empresario, donde los grandes logos de los corporativos nos parecen viejos y lentos, donde nada es suficiente porque la expectativa cambió. Entonces, el 20%, por ejemplo, déjame darte unos datos, de los empleados hoy está planeando irse de la organización porque no encuentran una satisfacción personal más allá del salario y porque no tienen valores compartidos con la organización. 2/3 partes de los encuestados en este ejercicio dice que prefiere trabajar en una empresa que tenga claramente definida su estrategia ESG. 2 de cada 3 trabajadores quieren trabajar en organizaciones con valores similares a los suyos. 2 de cada 3 organizaciones que reportan ESG como un enfoque crucial de su organización son las que tienen una mejor marca empleadora.
6 de cada 10 empresas vinculan su estrategia ESG a los valores corporativos y al propósito. Es, si me permiten, la analogía es una evolución de las empresas de generar dinero a sí generar dinero, por supuesto, pero con un impacto social, ambiental y de gobernanza mucho más claro. Y si me robo 30 segundos más, les pongo el ejemplo de Manpower Group. Por supuesto, como empresa global, que son las más avanzadas en estos temas, definimos nuestra estrategia ESG en 4 Ps, que así le llamamos para que sea fácil de entender, porque la estrategia ESG no es un letrero en la recepción, que bueno, ahora ya casi nadie va a las oficinas, ni en la firma del correo electrónico. Esta estrategia debe ser vivida y entendida por todos los elementos que componen la empresa, por cada empleado, por cada colaborador. Entonces, nuestras 4 P son, en el tema de social, pusimos a las personas y a la prosperidad, al generar mejores oportunidades de empleo, de capacitación y de relevamiento del talento. En ambiental, es planeta para nosotros, por nuestro mismo giro, no es que tengamos un impacto muy importante en emisiones de carbono, por ejemplo, pero sí en reducción de viajes, en buscar empleos que queden cerca de la casa de los trabajadores y hacer modelos de trabajo flexibles. Y en principios de gobernanza, pues como siempre, actuar apegado a nuestros valores, siendo responsables de la información que manejamos, siendo responsables del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial con ética. Y esa es como el resumen de lo que tenemos en Manpower Group como ESG y por qué ESG hoy es tan importante para el mundo. Muchísimas gracias, Moni. Por favor, entonces, ¿quién continúa? ¿Javier? Gracias, sí, continúo. Bueno, la verdad es que habría muy poco que agregar a lo que menciona Mónica. Si yo pudiera a lo mejor resumir de todas estas expresiones muy puntuales, muy específicas, yo aterrizaría con que en realidad estamos tratando de enmarcar un rescate a lo que siempre ha sido y debería de haber mantenido en el modelo de sustentabilidad y desarrollo y de liderazgo, que es simplemente pensar en los demás. Si nosotros las acciones que hacemos, las hacemos pensando en los demás y no en nuestro beneficio primario aquí interno, pues esto seguiría creciendo. Y esto de alguna manera lo perdimos. Y ahora bien, una parte contextual que me gustaría también tomar de la pregunta que hiciste, Tomás, donde hablamos de este nuevo entorno. Cuando hablamos de este nuevo entorno, a mí me vienen a la mente muchísimas cosas en mi testimonio personal y hago una relatoría brevísima. Hace pues ya casi 40 años, yo tenía 30, recién graduado ya de maestría, trabajando en el grupo industrial de Monterrey, Visa, que dio origen a lo que hoy conocemos como grupo FEMSA, y participaba yo como candidato a presidente de la Sociedad de Trabajadores del grupo FEMSA, o en esa época el grupo Visa. Estoy hablando de miles de trabajadores en todo el país, y tenía 30 años. Y recuerdo el mensaje que yo hablaba ante la audiencia para hablar de esa oportunidad, y les decía, estamos viviendo un mundo complejo, cambiante e incierto. Y en esa expresión, si lo brinco 20 años después, volví a repetir eso mismo cuando tomé la presidencia con Camín. Un mundo complejo, cambiante e incierto. Lo brinco 20 años más para adelante y lo que estamos viviendo ahorita, y vuelvo a decir un mundo complejo, cambiante e incierto. O sea, la verdad es que hablar de nuevos entornos es simplemente identificar esa complejidad, ese mundo cambiante que llegó para quedarse, y por supuesto esa incertidumbre que provoca en nosotros y que te obliga obviamente a sacar de ti mismo lo mejor, pensando en la contribución que haces con los demás. Lo demás viene como consecuencia de esas acciones, y es lo que pues son los grandes ejemplos que tenemos, que seguramente ahorita vamos a poder comentar. Entonces el mensaje para los jóvenes es identificar
ese entorno que hoy te toca jugar, que es complejo, cambiante, incierto, con la seguridad de que 10, 15 años después estarás repitiendo exactamente las mismas expresiones. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te preparas para estar enfrentando pues esas circunstancias que vienen con la vida? Ahí me quedaría. Excelente, muchas gracias, Javier. Francisco, ¿qué nos dices al mismo respecto, por favor? Claro que sí, muchas gracias, Tomás. Pues yo creo que lo que comentan mis compañeros es muy cierto, es muy relevante, y una de las cosas en las que yo a lo mejor complementaría es viendo cómo desde el ámbito de la empresa toda la sustentabilidad entra a cubrir las diferentes áreas, a ser parte de todas las diferentes áreas que conforman una empresa, y eso es lo que la convierte en esta conciencia de la empresa. Es efectivamente en estos entornos, como bien lo decía Javier, que son tan cambiantes, que son tan inciertos, donde viene el reto de buscar los equilibrios. ¿Cómo generamos equilibrios dentro de las operaciones? ¿Cómo generamos equilibrios para generar estas utilidades de la empresa, pero tomando en cuenta la naturaleza, cuidando el medio ambiente, viendo que haya un impacto para la comunidad y que este impacto sea positivo para todos estos ambientes? Estos equilibrios son vitales para poder generar negocios que perduren, que permanezcan en el tiempo, pero sobre todo que tengan los crecimientos adecuados en cuanto a la forma en la que contribuyen con sus diferentes grupos de interés. Y es por esto por lo que las decisiones tendrán que ser tomadas con los pies en la tierra. Y esto es ser muy consciente de quién eres como empresa, de quién eres como servidor de la empresa, y cómo la empresa sirve a estas comunidades y estos grupos de interés. Y ahí es donde viene el juego interesante en el cambio de negocio, en la forma en la que insertamos la sustentabilidad dentro de la estrategia de la empresa y la volvemos parte de todo el ADN que conforma y que conlleva a la empresa para sí. Entonces, ese sería como el complemento que yo podría dar, y estos equilibrios para lo que nos llevan es para tener un alma y una conciencia tranquila dentro de la empresa, sabiendo que estamos sumando a la comunidad y al planeta. Muchas gracias, Francisco. Yo veo aquí, apuntes muy relevantes, ¿no? Mónica hablaba de una oportunidad enorme, la manera de atraer a los jóvenes, atraer este talento a través de los valores. Como parte fundamental de mucho que mencionó están los valores, está la vinculación al negocio y algunas otras cosas. Javier nos habla de pues back to the basics, ¿no? Pensar en los demás ha sido la de siempre, nos dice Javier. Y Francisco, de los equilibrios, ¿no? Y la parte de los equilibrios con los grupos diferentes grupos de interés que entran en juego ahora muy preponderantemente en esta nueva era, ¿no? Entonces, decirles ahora que la presión social está contribuyendo a cambiar todo este rumbo del liderazgo de las empresas, y hoy en día, algo ya lo mencionaba por ahí quizá Mónica, el consumidor prefiere a las empresas, el consumidor y el empleado prefiere a las empresas que tienen comportamientos pues más responsables. Y el liderazgo tradicional ya no resulta efectivo. Para gestionar con eficiencia empresas que se ven a sí mismas como responsables, sostenibles e inclusivas, pues se vuelve entonces imprescindible optar por un liderazgo sostenible integral. Entonces, otra vez un poquito para todos, ¿cómo debemos entender este nuevo liderazgo para que sea sostenible, para responder a estas nuevas exigencias? O sea, ¿qué características, qué habilidades, qué valores y qué principios son los que debe tener este nuevo líder o líder por decir algo? Porque el liderazgo se debe de generar hacia todos, ¿no? Y todos deben de tener estas características, pero fundamentalmente un líder, ¿qué características debe tener? ¿Quién quiere comenzar ahora? Comenzamos contigo, Javier. Si quieres, y otra vez, la verdad es que, o será ya también por mi edad, y yo diría, es go to the basics. Otra vez, hablar de nuevos liderazgos, en realidad sería para mí una perogrullada. Hablar de liderazgo, el liderazgo ha sido y seguirá siempre lo mismo. Alguien que tiene la capacidad de conjuntar los intereses dispersos de una comunidad y llevarlos a un mejor punto. No es un nuevo liderazgo, es rescatar lo que verdaderamente ha sido la esencia del liderazgo. Dos ejemplos aquí puntuales. Uno que, pues para nosotros los regios, pues era clave y distingo de esa característica. Don Eugenio Garzazada. ¿Dónde estaba la esencia de don Eugenio Garzazada? Pues bueno, si ustedes ven la obra de don Eugenio Garzazada, existía
clínica Cuauhtémoc y Famosa antes de que existiera el Seguro Social, existían las casas para los trabajadores antes de que existiera el Infonavit, existían los cursos de capacitación y fomentar la formación de los ingenieros que iban a trabajar en las empresas, y existía el Tecnológico Monterrey. Si me voy a don Lorenzo Servige, hace 75 años la concepción, no nada más de crear un pan que fuera excepcional, sino hacerlo llegar con calidad y pureza y precio a todas las comunidades, y luego fomentar ese trabajo en equipo que le ha ganado los distingos por muchos años como responsable socialmente como empresa. Pues ahí están los distingos. No son nuevos liderazgos, es regresar a lo que eran los basics. ¿Y dónde es la palabra clave? Desde mi punto de vista, la congruencia. Esa congruencia de decir lo que realmente piensan y luego hacer lo que verdaderamente dicen los líderes, representado en las obras. Y por eso entonces muchos de los liderazgos que conocemos en la empresa, en la política, en la sociedad, que no tienen esa congruencia, se derrumban a la primera de cambio que les quitan el foco, que es lo que les ha dado pues su presencia, vamos a llamarle. Y no doy nombres, pero seguramente se les vienen a la mente muchos. Faltos de congruencia, que te dicen cosas que verdaderamente no están pensando e inclusive que ni siquiera están comprometidos a hacer. Pero les jalan votos, pero les jalan un atractivo en una organización, y luego pues salen todas las circunstancias que nosotros hemos vivido en el entorno. Muchas gracias. Ciertamente los valores básicos pues, no deben de cambiar, pero no sé cuál sea la opinión, por ejemplo, ahora de Mónica al respecto. Hay estos valores, pero también hay requerimientos, digamos, más específicos de habilidades y quizá de otro tipo de cosas. O no sé, ¿cuál es tu opinión en este sentido? ¿Cuáles son tus puntos? Un poco a la respuesta de Javier. Yo coincido que el mundo siempre ha sido cambiante e incierto, pero hay una diferencia hoy, que el cambio es más rápido por la tecnología. Y entonces eso obliga a ir a una velocidad a la que no estamos acostumbrados, y que con esta sacudida de la pandemia tuvimos que retomar velocidad. Creo además que la otra cosa distinta hoy a hace 30 años, 20 años o 15 años es que el conocimiento se duplica más rápido. Y entonces la obsolescencia de lo que servía es mucho más rápida. Como los planes de estudio, ¿no? Sales de la carrera y quizá a los 2 o 3 años lo que aprendiste ya no te sirve para nada. Pero bueno, volviendo al líder. El líder, por supuesto, no puede ser lo tal o llamarse como tal si no vive en valores. Pero me parece que hoy hay que destacar otras características humanas para ser líderes más humanos. Una es la inteligencia emocional, no solo el IQ muy elevado, sino también entender a las personas, porque hoy los colaboradores y los consumidores quieren que los veas como personas, no como un número. Tiene que ser mucho más curioso el líder, justo por el cambio tan rápido que se da en la era digital. Creo que hoy más que nunca una característica de los líderes debe ser la humildad, porque ya no podemos saber todo. Y en un mundo transparente tenemos que reconocer cuando nos equivocamos públicamente. Creo que el líder humilde además aprende y sabe hacer las preguntas correctas, aunque no tenga todas las respuestas. Tenemos que ser mucho más empáticos que antes, mucho más resilientes que antes, y entender el mundo digital. Con una integridad a prueba de balas, ¿no? Porque ahora con las redes sociales, cualquier cosa no solo se queda en tu entorno cercano, sino a todo el mundo llega esta falta de integridad, la congruencia que ya mencionaba Javier. Muchas gracias, Mónica. Mi querido Francisco, ¿qué nos puedes decir en cuanto a estas características o esto, o también con respecto a lo que decía Mónica y Javier? Gracias, Tomás. Sí, yo creo que aterrizando lo que decía Mónica de la inteligencia emocional, una de las cuestiones que tiene que tener el líder es una autoafirmación como persona. Entender que tiene que trabajar en su seguridad como persona, porque ya no existen estas jerarquías tan claras que había antes, donde el líder podía llegar a imponer mucho su opinión o buscar a lo mejor consensuarlo, pero desde una jerarquía. Hoy en día
lo que se debe buscar es la idea, el cómo extraer las ideas, las mejores ideas de las personas y de los equipos, y para eso se requiere esa humildad que decía Mónica, pero además esta seguridad para entender esta horizontalidad de liderazgo de la actualidad, en donde realmente se puedan intercambiar las ideas, donde se valga tener otros datos, pero argumentados. No se vale tener otros datos porque yo tengo mejor nivel o más nivel que tú. Se tienen que tener otros datos argumentados y se vale llegar a las conciliaciones, se vale presentar diferentes ideas, pero siempre a través de argumentos claros y de poder enaltecer o mantener el valor de la persona, el respeto. Y creo que ahí entramos en esta parte de los valores que tiene que tener muy claros el líder, y tiene que ser esta comunicación, esta capacidad de comunicación, de ser claro, pero también de extraer esa claridad de la gente con la que está conviviendo, de tener una resiliencia precisamente por lo cambiante de los tiempos y por la velocidad que comentaba Mónica que se tiene hoy en día, y precisamente por esta viabilidad y por esta comunicación e información que tenemos tan diversa, también tener la capacidad de negociar y de establecer criterios de tolerancia en los equipos de trabajo. Y algo clave hoy en día me parece la paciencia. Hay que construir, pero precisamente toda esta diversidad que tenemos hoy en día, que es un valor también, tenemos que tener claridad de que realmente con paciencia logramos construir mejor, y algo clave para el líder es que vaya siempre marcando la dirección correcta. Muy interesante, mucho muy interesante. Han salido cosas muy importantes desde Javier, que significa otra vez lo de regresar a lo básico y la congruencia como algo muy importante, que todos estarán de acuerdo. Eso es algo fundamental. O sea, si no hay congruencia, y menos ahora, no se puede ser un líder, no se puede avanzar. Pero también está toda esta cuestión de la inteligencia emocional, de la curiosidad que nos lleva a la innovación, que es tema de simposio, es muy importante. Esta curiosidad y esta creatividad nos llevan a la innovación, la humildad, la resiliencia, y todo esto cada vez a lo mejor lo entendemos más. Quizás haya habido siempre, pero ahora lo entendemos más. Y por supuesto esta cuestión tan importante, que ahora son sistemas horizontales, mucho más horizontales, no es la jerarquía y no mando porque mando. Entonces, es decir, tiene que ser un líder más auténtico, porque está forzado incluso, porque no se puede de otra manera, y habla del respeto y la importancia de la comunicación. Me parece muy interesante. Si algo quieren agregar al respecto de esto, algo que le falte al líder de antes y de ahora, y si no, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Adelante. Perfecto. Pues entonces, digamos, en el tema del mundo laboral, con tu experiencia, Mónica, a nivel nacional, internacional y más allá, esta mirada que puede ver todo esto, pues por esta responsabilidad que traes, ¿cómo impactan todos estos signos y estas nuevas condiciones al mundo de trabajo? Es decir, ¿cómo lo reconfiguran al mundo de trabajo desde tus parámetros en una empresa tan importante a nivel de recursos humanos? Yo creo que el mundo del trabajo se reconfiguró totalmente. Hoy hablamos, por ejemplo, no existen los horarios de 9 a 6 de lunes a viernes. Hablamos de modelos híbridos, de modelos flexibles, y si no te acomodas a esta nueva cultura, te vas a quedar sin talento. Hoy, lo que no pasa antes, hay 5 generaciones trabajando en el mismo lugar. Desde los baby boomers, porque ahora vivimos más años, sanos, con energía, hasta los chavos centenias que están ya ingresando hoy a nuestras organizaciones, que tienen motivadores diferentes, intereses distintos, y que tienes que hacer que trabajen juntos por un mismo propósito. Por eso el propósito me parece que hoy cobra mucha más importancia que antes, siempre y cuando el propósito de la organización coincida con el propósito de la persona. ¿En qué más veo cambios fundamentales? Las nuevas generaciones no quieren un trabajo para toda la vida monótono y aburrido. Las nuevas generaciones quieren seguir aprendiendo, que sea divertido, conocer diversas áreas, conocer diversas empresas. Y hay que trabajar de manera muy inteligente para retener en tu organización a este talento que es básicamente móvil.
que ya no se van a comprar una casa, ni quieren comprar un coche, que eran elementos que antes nos hacían más arraigados a un lugar o una ciudad o una organización. Me parece que el mundo también se reconfiguró porque hay una demanda de la sociedad, de los individuos, a que sean menos empresas incluyentes, auténticamente incluyentes, no de papel, donde tenemos forzosamente que tener diversidad en la organización, de género, de edad, de orientación sexual, de etnia, de religión, porque eso es lo que genera innovación. Pero tenemos que hacer de manera consciente. No es un programa de recursos humanos, es un programa estratégico para atracción de talento y competitividad. Me parece que el mundo del trabajo también se ha reconfigurado porque todos atendemos hoy a clientes más sofisticados, más exigentes. Ahora no vendemos, ahora proveemos experiencias. Ahora si vamos a un restaurante ya vimos desde antes de llegar el menú, los precios, el ambiente, cómo va la gente vestida y el ticket promedio. Eso antes no pasaba. Y lo mismo pasa con las organizaciones que tienen que atraer este talento, ¿no? Me parece hoy que otro cambio fundamental en el mundo del trabajo es que tenemos que ayudar a nuestros colaboradores y a nosotros mismos como líderes a seguir aprendiendo todo el tiempo. Porque los modelos de negocio cambian más rápido, porque las necesidades del consumidor cambian mucho más rápidamente y porque vivimos en un mundo donde tenemos más opciones para elegir. Los grandes logos compiten con pequeñas empresas locales. Las pequeñas empresas locales compiten contra un negocio en Internet. La competencia se sofisticó y de pronto surgen modelos de negocio que acaban industrias enteras. Y finalmente, ya mencioné la tecnología, creo que otra cosa que cambió es la demografía. Lo mencioné con las edades y la generación, pero también la demografía de los países. Ahora, si trabajáramos inteligentemente en nuestra región, donde aún tenemos talento disponible, podríamos ser mucho más competitivos a nivel global. Y al final, si me permite cerrar, yo diría que el mundo del trabajo cambió, porque el trabajo tiene que ser más humano, con líderes más humanos y empresas más humanas. Muy bien, excelente. Hay varias cosas importantes que has dicho. El tema propósito es uno de ellos, es una palabra que se nos debe quedar aquí dentro, que quiero que los jóvenes se queden. El tema de propósito es lo que une pues, a estas 5 generaciones que confluyen a un mismo tiempo en un mismo lugar, ¿no? Entonces, es muy importante y por otras razones, también que sea interesante, divertido, sofisticado, exigente. No hay fronteras en los tamaños, es otra cosa. Si uno compite un pequeño, una micro, una startup, se vuelve una diamante, en fin, ¿no? Todas estas cosas que pasan hoy en día. Entonces, súper interesante y aprovechar la regionalidad también. O sea, ahora que vivimos por regiones también, debemos de ver cómo contribuimos hacia los demás a través de las características positivas importantes hacia los demás en esta regionalidad, hacia las demás regiones. Digamos, Francisco, desde tu experiencia personal y participación en empresas internacionales y muy activas en temas de sustentabilidad, ¿cómo para ti es el líder que necesitamos hoy en día? ¿Qué tomamos del antes y cómo lo adaptamos o cómo anteponerse a los retos, todos estos retos de velocidad y de todo lo que ya hemos platicado? ¿Cómo anteponerlos sin perder la brújula de esos principios de los que habla Javier? O sea, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva de empresa? Gracias, Tomás. Claro que sí. Bueno, primero, creo que ser líder requiere de experiencia, requiere de formación, de conciencia de sí mismo. Y creo que cuando logras tener esta formación, empieza una trayectoria donde lo primero que vas a tener de frente es una elección y es el tipo de líder que quieres ser. Creo que por un lado es lo que conoces, lo que sabes técnicamente, pero la otra es la aproximación que das a las diferentes decisiones que tomas frente a una empresa o que tomas para colaborar en una empresa.
Muchos de los jóvenes que nos están escuchando hoy serán líderes pronto, tendrán la posibilidad de formarse, tendrán la posibilidad de conocer, y la elección que van a tomar es el tipo de influencia que van a tener en el mundo empresarial, la forma en la que van a tomar decisiones y qué tipo de decisiones van a tener para afectar de una u otra manera al entorno. Y el entorno es la parte sustentable, pero también es la comunidad. Y creo que aquí una de las cosas clave que es importante que vean es el cómo dentro de toda esta elección ven precisamente la definición de sus valores, entendiendo quiénes son, entendiendo qué cosas son importantes como valores para ellos, y a partir de ahí es donde podrán cimentar precisamente la brújula o esta estrella del norte que tengan para poder guiar en momentos difíciles. No siempre las decisiones son fáciles. Hay momentos en el que tu ética, tus valores, tu esencia se ve retada porque tienes que tomar decisiones difíciles. No es el tomar decisiones nada más de la noche a la mañana o decisiones que son ahora sí que directas o muy fáciles, ¿no? Sino que realmente tienes que retar tu intelecto, tienes que retar tu esencia para poder tomar esa decisión. Y ahí es donde se fortalece ese liderazgo de las personas. Pero para llegar a ello es importante no perder ese norte, sino muy fácilmente estas olas, ahora sí que del revolcadero, te pueden llevar en una dirección diferente. Ahí es donde estos valores, donde estos principios, donde el tener claridad sobre ese propósito del que hablaba Mónica, que ya habíamos mencionado inclusive, son temas que te van a dar el piso firme sobre el cual ver esa estrella del norte y saber hacia dónde tienes que ir. Y con respecto a lo que me preguntabas de cuál es la diferencia con cómo se lideraba antes o cuáles eran las diferencias con los líderes de antes, creo que aquí es donde precisamente están. Una de las características que tenían estos líderes es que empezaban desde abajo. Entonces creaban empresa, creaban muchos de sus acciones desde abajo. Y eso les permitía conocer a la comunidad, saber quién es la comunidad, por dónde podían guiarse, qué era lo que esperaba la comunidad, cuáles eran los dolores que podía tener la comunidad. Y tenían algo muy claro: su capacidad y su efervescencia por servir a la comunidad, por dar a la comunidad una retribución a lo que recibían de ella. Y aquí creo que también estaban muy presentes porque había algo clave, y es la honorabilidad. Importaba mucho este prestigio que tenían, no nada más como personas, sino como familias. Y creo que ahí esto los ayudaba a que los valores realmente se arraigaran a través de tradiciones, a través de una esencia muy clara de quiénes eran y quiénes querían seguir siendo para esta comunidad, pero también para sí mismos y para su familia. Iban más allá de sí mismos, y creo que esto es clave con el propósito. El propósito tiene que ver con el saber quién eres, a dónde vas, pero cómo trasciendes de ti mismo, cómo trasciendes decisiones que pueden ser benéficas para ti, para hacer cuestiones que van hacia un beneficio de la comunidad. Javier lo mencionaba también en una de sus intervenciones. ¿Cómo sirves, cómo buscas este beneficio común? Y creo que eso es clave. Hoy en día, una de las cosas o de los riesgos que hay es que a través de la tecnología podemos ser líderes, podemos crear proyectos, pero muchas veces lo vemos como movimientos, y muchas veces los movimientos lo que hacen es dividir, separar. El verdadero liderazgo lo que hace, como también Javier lo mencionaba, es unir, es unificar, es generar un bienestar para la comunidad, un bienestar común. Y ahí es donde viene la diferencia con la forma o la elección que tú tienes como persona. ¿Qué líder quieres ser? El líder que unifica, el líder que trae el bien común, el líder que tiene esta estrella del norte muy clara porque sabe quién es, o el líder que a lo mejor duda y se pierde en el camino porque no tiene esa consolidación como se debe tener. Creo que por ahí es por donde vendría una diferencia clara con los liderazgos. Ok, entonces, si entiendo bien, antes estaba la cuestión de empezar desde abajo, ahora es de una manera distinta, pero esto tenía que ver con ir entendiendo cómo se movía un entorno en más, digamos, lentos comparado con la actualidad que hoy. Pero hoy hay que retomar todas estas, digamos, principios o valores y sumarle algo más en las habilidades del día de hoy. ¿O hay algo más que faltó para
a lo mejor contraponer lo que dice Javier de que es lo mismo, si es lo mismo o no es lo mismo el liderazgo de antes con el de ahora, con lo que decía Mónica también. Hay cosas nuevas, pero estas son fundamentales. ¿Cuáles serían? Hay cosas nuevas, pero algo fundamental es no perder la comunicación directa con la gente, esta interacción que podemos tener cara a cara, el contacto directo. Creo que esa es la diferencia con el liderazgo que había muchas veces antes. Es el salir, si estás en una empresa, salir a mercado, estar realmente en contacto con la gente de a pie, la gente, tu consumidor, tu cliente, que realmente está allá afuera y que es quien te va a dar la visibilidad de qué tan bien estás actuando, qué tanto estás sirviendo a esta comunidad. El tema hoy en día o el riesgo es que nos volvemos muy virtuales, que nos volvemos muy de alcance a distancia. Y ahí el riesgo es no entender en la esencia de la otra persona al 100%. El perder el contacto muchas veces nos hace también perder la sensibilidad de lo que está ocurriendo con el otro. Y creo que ahí es donde podemos dar un beneficio. Y es parte de los equilibrios que hablábamos al principio con la sustentabilidad. El poder salirte de ti, ir más allá con este propósito y poder llegar a saber qué es lo que quiere Tomás, qué es lo que siente Tomás, qué es lo que espera Tomás. Y de esa manera tener esta interacción mucho más directa. El líder de antes tenía esta interacción y tenía la posibilidad de entender mucho de lo que pasaba porque era parte directa en el día a día de la comunidad y de las interacciones con la gente que salía a la calle, que interactuaba de la misma manera y que externaba también estos sentimientos y estas necesidades. Ok, muchísimas gracias. Vamos a tocar ahora las bases para asegurar que mañana tengamos estos líderes que queremos. Es decir, ¿qué necesitamos, Javier? Platícanos, por favor, de Sé Líder, que es tan interesante este emprendimiento de hace mucho tiempo. Platícanos sobre estas bases, la metodología para formar a jóvenes que sueñan formar a jóvenes que sueñen y que transformen positivamente su realidad. Desde el punto de vista de formación, ¿qué es lo que haces desde Sé Líder? Bueno, mira, arrancamos esta iniciativa ya hace 35 años. Este año estamos cumpliendo 35 años. Y te puedo decir que la expresión que dio origen a ese tema fue una expresión y que está inclusive registrada en los periódicos hace 35 años, donde yo les decía que no nos preocupemos, los padres de familia decíamos, oye, es que ¿qué México le estamos dejando a nuestros hijos? Y de ahí surgió pues esa inquietud de decir, pues no pensemos en el México que le dejamos a nuestros hijos, pensemos mejor en los hijos que le dejamos a nuestro México. Esa fue la primera iniciativa y arrancamos un primer proyecto invitando y convocando jóvenes que tienen 15, 16 años, están saliendo de tercero de secundaria, entran a la preparatoria. Y ahí decíamos, ese es un punto crítico en su edad, porque les quitas el capelo de protección de sus papás, de su familia, y lo enfrentas a una realidad. Y ahí lo que decíamos nosotros es, te voy a enfrentar al modelo de liderazgo para que aprendas a liderar haciendo el liderazgo. No simplemente yendo a una buena conferencia, un buen curso, leyendo un buen libro, sino enseñándote a liderar, decidiendo cómo íbamos haciendo cosas en las diferentes comunidades. Empezamos en Monterrey, hoy estamos en 15 estados de la República, más de 100,000 jóvenes han pasado por este modelo en los 35 años, 15 años, ¿sí? Y ahorita hace como unos, que serán unos 5 años, pues me puse a pensar de qué manera íbamos a retomar o registrar estos 35 años. Y empecé a capturar con conversaciones de padres de familia, de patrocinadores, de empresarios, de jóvenes que participaban en los proyectos, ¿qué había sido para ellos este modelo de liderazgo cuando tenían esos 15, 16 años? Y ahí, pues muchos de ellos se referenciaban a una palabra y decían, es que no sé qué, pero Sé Líder tiene una magia. Me decían los padres de familia. Fue a participar al proyecto un hijo mío o hija mía de 15, 16 años. Sí, muy líder, pero líder en espacios muy pequeños
y a veces la sentía yo tímida, y hoy veo otra expresión cuando salen del seminario, que era un poquito despertar esa autoestima de creyéndose verdaderamente importantes en esa edad de su vida. Y de ahí entonces, con todos muchos testimoniales que estuve documentando en estos últimos 5 años, pues derivamos un libro que vamos a publicar precisamente en este año, que se llama así, La magia de ser líder. Y la magia de ser líder tiene que ver con el acróstico de la palabra magia. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que dónde estaba el origen de sentirse ganchados por esta iniciativa. Y empezaba con la M, que era la motivación para atreverse a buscar y descubrir el propósito de su vida, como ya se mencionó. Descubrir y entender por qué les apasionan las cosas que hacen, que eventualmente tienen una vinculación con el propósito de su vida. Y eso les genera espacios próximamente en sus decisiones cuando iban a entrar a una carrera profesional, por ejemplo. Y luego la A, decíamos, la afiliación, sentirse parte de algo mucho más grande que el interés particular de un joven. ¿Por qué? Porque formaban grupos en sus comunidades para ejercer el liderazgo sirviendo a los demás, haciendo proyectos en la comunidad a través de las alcaldías, a través de los clubes, a través de las instituciones educativas donde estaban, etcétera. Y se daban cuenta que esa afiliación les daba la fuerza para estar haciendo los cambios que ellos pensaban que podrían ser relevantes. Y luego la G de generosidad, darse cuenta de que el toque de la generosidad es lo que hace las cosas grandes. Entender que mucho de lo que hacen, y sobre todo a esa edad, los gancha para hacer cosas por los demás. Y que cuando se aprenden desde una muy corta edad, aprenden a reconocer que el principal ganador de esos procesos de generosidad es uno mismo, que se siente enriquecido y agradecido por haber recibido la sonrisa de alguien al que serviste. Y después entonces los veíamos en proyectos mucho más importantes en su vida escolar. Y luego la I de innovación, inventiva, que va precisamente con lo que está diciendo Mónica. Esta velocidad con la que hoy se mueven las cosas, pues ¿quién mejor que ellos? Que le tenían que dar vida al uso de las redes sociales para poder impactar, para poder ganchar, para conseguir patrocinios, para hacer un proyecto en beneficio de alguien más. Cómo transmitir los mensajes positivos de los casos de éxito que pasaban por ser líder. Y por último, la acción. Esa palabra mágica que cierra lo primero, que si lo primero no tiene esa acción transformadora, pues sí, se convierten en efectos de teoría muy padres para un libro, pero que no aterrizan, obviamente, en la transformación de lo que ellos quieren hacer. Y esa es la magia de ese líder, que prácticamente en los 15 seminarios que hacemos a nivel regional, uno que hacemos a nivel nacional anual, pues ha generado pues este gran impacto. Hoy les puedo decir, tenemos empresarios súper distinguidos que tienen sus propias empresas y organizaciones que empezaron de nada y hoy son medianos empresarios muy relevantes. Bueno, el gobernador de Nuevo León pasó por ser líder cuando tenía 15 años, Samuel García. Tenemos diputados, tenemos presidentes de fundaciones, formadores de ONGs, músicos, académicos que están en instituciones educativas de gran renombre y que no nada más fue una circunstancia, sino que en su narrativa dicen: cuando tenía 15 años fui a un seminario de ese líder que me cambió la vida. ¿Por qué? Porque me abrió los ojos a que el liderazgo nace con uno y tienes que tener esa capacidad para desarrollarlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Pues poner esa plataforma para que más jóvenes se sumen en esos modelos y luego entonces aporten en los liderazgos que necesita nuestro país. Y esa es una historia así muy, muy breve de lo que ha sido. Hay 7 casos de premios nacionales de la juventud que pasaron por ser líder cuando tenían 15 años y cuando cumplían 20, 22, 23 años los convocaban, y los presidentes de la República que hemos tenido en la historia
pues hacían esos reconocimientos, lo cual pues para nosotros era un distingo de que íbamos con el camino adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias. Este panel, como decía, se va como agua, ya no sé, se me ocurre empezar a ligar los tres temas que son fundamentales, pero más bien nos acercamos hacia la parte de conclusiones y me gustaría empezar, terminar rápidamente. Pues yo creo, Mónica, contigo, y que nos digas, así como cómo se ha transformado el mundo laboral ahora, cuáles son las macro tendencias, digamos, que encuentras y los retos para el liderazgo en el mundo laboral. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el futuro del trabajo? O sea, una vez que planteaste esto, ¿cómo se ve hacia adelante el trabajo a través de una empresa como Manpower? Bueno, y 10 minutos de participación, entiendo, ¿verdad? En el panel. Sí, creo que por el tiempo, sí. Voy a contestar eso y voy a decir lo que quería decir. Por favor. Antes. Sí, por favor. A ver, mira, el futuro del trabajo ya llegó y es mucho más híbrido, flexible, con líderes que inspiren, con empresas más humanas, con propósito, con ESG, con prosperidad, tal. Creo que a los jóvenes les diría que es importante que estudien algo. Sí, el conocimiento técnico y académico es muy importante, pero también es muy importante que desarrollen competencias suaves o blandas, o humanas, como le quieran llamar, que tienen que ver con accountability, es tomar la responsabilidad, y el futuro de tu trabajo, el futuro de tu vida profesional está en tus manos, no de una empresa y no de un jefe. Cada quien es responsable de lo que haga con su vida. Segunda competencia, la colaboración y el trabajo en equipo. En este mundo tan complejo, ya casi no ves estrellas individuales, ¿no? Todo es mucho más colaborativo, compartiendo información, incluso trabajando con competidores para un beneficio para la industria, y colaborando a nivel global, en los equipos de trabajo diversos que mencioné hace rato por la diversidad. Eso es importante. Es importante tomar iniciativa, no quedarnos con los brazos cruzados. En un mundo que va más rápido, ya no puedes esperarte a recibir instrucciones. Tienes que decidir y escoger entre lo rápido, lo urgente, lo importante, lo verdadero, lo falso. Eso lo tienes que hacer por ti solo y hay que aprender a hacerlo. La cuarta, pues resiliencia, como ya había dicho al principio, en un mundo cambiante y donde nos ha demostrado la vida que no controlamos todas las variables, ¿no? Salimos de una pandemia y entramos en una guerra, pasando por todos los cambios políticos que estamos viendo en la región. Hay que ser líderes con una influencia social importante. No solo líderes en tu segmento de negocio o líderes por el tamaño de la empresa. Hay que tener una influencia social positiva, porque creo que al final, hoy necesitamos que el mundo que dejes sea mejor al que recibiste. Yo les diría a los chavos, odien la mediocridad, odienla, busquen siempre la grandeza. No lo grande, busquen la grandeza. Rodéense de personas extraordinarias que los inspiren, que puede ser un jefe formal, puede ser un tío, puede ser la amiga de tu mamá, gente que las inspire, que sea referente. Y creo que cerraría con nunca traicionar sus valores y perseguir sus sueños, pero con congruencia, como decíamos ya hace rato, ¿no? Si quieres ir a Acapulco, toma la carretera a Acapulco, no tome la carretera a Veracruz. Te va a tomar más tiempo y a lo mejor ni llegas a Acapulco. Hay que perseguir tus sueños con grandeza, con decisión, por el bien común y enfocado en valores. Y bueno, que no crean que porque acabaron una carrera ya la hicieron, porque ahora van a tener que seguir, tendremos todos, porque voy a seguir trabajando, que aprender constantemente nuevas cosas. Muchísimas gracias, Mónica. Qué interesante. Francisco, ¿qué nos dirías tú desde el punto de vista empresarial, digamos, en este sentido de a futuro? ¿Qué es lo que sí o sí se necesita si tú contratas, si a ti te contratan? ¿Qué valores o no qué valores? ¿Qué se necesita? ¿Cómo ves el futuro de esto? Libre. Yo creo que el futuro se trata de poder innovar efectivamente, poder innovar a favor de la comunidad, poder innovar a favor del medio ambiente, del planeta, poder encontrar
cómo regenerarlo, cómo hacerlo realmente un lugar mejor, buscando, entendiendo, escuchando los ecosistemas que ya tiene, los ecosistemas creados por la misma naturaleza, para poder replicarlos, respetarlos y sacarlos adelante. Yo creo que para ustedes que van a ser seguramente líderes muy exitosos y que estarán el día de mañana liderando grandes empresas, buscando estos beneficios para el planeta, yo les diría, crean en ustedes, sepan que sí se puede, sepan que hay fórmulas para poder hacerlo y está en una sensibilidad de escuchar, de entender los equilibrios, de ver de qué se trata el mundo, de qué se trata el planeta, de qué se trata la naturaleza, de qué se trata la sociedad. Mantengan siempre una autoestima laboral alta. Es un mundo que cambia mucho, que tiene muchos mensajes diferentes y a veces eso puede pues mover un poco la balanza y generar cuestiones complicadas para escuchar, pero mantengan esa autoestima laboral, crean en ustedes, fortalezcanse como personas, busquen ese propósito, entiendan ese propósito, manténganlo activo y en evolución y sean siempre líderes que construyan, líderes que inspiren y líderes que estén interesados en ver siempre un desarrollo de la humanidad en pro del planeta y de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Javier, en términos de educación, de formación más que de educación, ¿cómo hacer para que esto que hablabas hace un rato, pues no se quede en unos cuantos? ¿Cómo tienes alguna idea de cómo lograr que esto se multiplique y que cada persona, que cada joven sea un potencial transformador? Yo sé que sé líder. ¿Tienes alguna idea de algún otro nuevo mecanismo, otra cosa, como para que todos estén en esto y no nada más unos cuantos? Bueno, definitivamente yo creo que necesitamos un cambio en el modelo educativo formal en México. Parecería que en México nos quedamos pues en la historia de la Patagonia, allá donde la información y el conocimiento eran lo importante, y perdimos de vista que después venía pues el tema de las competencias y generar esas competencias en los alumnos, como lo planteaba Mónica, pero también después ya cambiamos y empezamos a hablar de que no nada más eran las competencias, sino que el desarrollo de las habilidades, que yo no sé por qué le pusieron blandas cuando en realidad son las duras, porque son las que permanecen en el tiempo. Lo que aprendimos en la escuela, pues ya no te sirve en 5 años. Punto. Cualquier carrera profesional que estudien, hoy están estudiando cosas para donde todavía no han surgido ni siquiera los trabajos para donde van a ir a hacer esa obra. Entonces, eso se va moviendo muy rápido. Entonces, yo creo que es tratar de incidir como sociedad en los cambios en los modelos educativos. Por ejemplo, nosotros en CELíder estamos ahorita en pláticas, conversaciones con la Secretaría de Educación de Nuevo León, donde quisiéramos de alguna manera inculcar este concepto de las competencias y habilidades, sobre todo las habilidades blandas, que no te las enseñan normalmente en la universidad ni en la escuela, sino las aprendes con las actividades que desarrollas en la escuela, para que esas sean las que verdaderamente se queden. Y aquí una cosa que yo le agregaría, tratando de ser un poquito ingenieril, darnos cuenta que el valor como persona lo hace una ecuación, que por ahí en alguna ocasión escuché de un conferencista en un foro que participé conjuntamente, y él decía, el valor de la persona es la suma de las de las competencias y las habilidades, pero multiplicadas por la actitud de la persona. Si la actitud es una actitud poco empática, poco flexible, sin liderazgo, sin control de sus emociones, es decir, cercana a cero, pues ¿de qué te sirven las habilidades y las competencias? Se vuelve cero. Entonces, el gran reto es cómo generamos esas actitudes en los estudiantes que se den cuenta de lo que ya mencionó Francisco, la autoestima, el creer, el verdadero cambio que tú puedes lograr, y eso pues te va a potenciar todo lo demás. Muchas gracias, enorme. El tiempo se nos fue muy rápido, pero de veras dan ganas de seguir con muchos temas e interrelacionarlos claramente. O sea, me parecía increíble tener aquí
un ejemplo empresarial, un ejemplo que con una mirada general muy, muy grande desde el lado de Mónica y una parte del cómo hacer las cosas. Ahorita nuevamente mencionan cosas como los sueños y los valores, no dejarlos, odiar la mediocridad. Rescato algunas de las tantas cosas que han dicho. La parte de crean en ustedes y la autoestima, como lo dijo bien también Francisco, escuchar y entender estos equilibrios parece fácil, pero esas son de las habilidades duras que dice Javier, que también nos dice que de un nuevo modelo, que es lo que yo realmente le preguntaba. O sea, todas estas cosas deben de estar incluidas ya desde los modelos educativos estatales, nacionales, mundiales. O sea, todo esto ya debe venir como parte del ser humano y no con la situación actual, sino con este cambio constante que lo podemos transformar en evolución realmente a través de estas habilidades y de estos valores y principios y todo esto que han mencionado. Yo les agradezco enormemente la oportunidad de haber podido sacar de ustedes algunas de las mínimas cosas que saben en su experiencia y espero que a los jóvenes esto les inspire y les ayude de una manera interesante para creerse siempre unos líderes, para actuar en consecuencia y tener siempre al ser humano al centro. Con todo lo demás, pero el ser humano al centro. Muchísimas, muchísimas gracias a los tres. Es un placer. Y gracias a todos. Los dejo. Gracias, Tomás. Y felicidades. Muchas gracias. Gracias también al ingeniero Mariscal. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Gracias, Nicolás.